El libro de Ruth es una pieza fundamental en la narrativa bíblica que va mucho más allá de ser una simple fábula moral. A través de sus 85 versículos, donde la palabra redimir aparece 23 veces, descubrimos cómo Dios orquesta eventos aparentemente accidentales para cumplir su propósito divino y preparar el camino para la llegada del Mesías. Entonces, si lees el libro de Jueces, lo último que dice es, esto no va a funcionar a menos que tengamos un rey. Y tan pronto como llegas al libro de Ruth, ves cómo Dios proveyó un rey, porque Ruth, siendo la bisabuela del rey David, juega un papel clave. Así que, en cierto sentido, Israel está siendo sanado y recibiendo lo que necesita. Y también Ruth y Noemí reciben lo que necesitan. ¿Qué es lo que ellas necesitan? Una familia. Les saluda a su servidor y amigo Gregorio López Peña. Estamos viendo el Evangelio en cada libro de la Biblia y ahora llegamos al pequeño libro de Ruth, en algunos sentidos muy encantador. Cuando la gente lo lee, siente que está aprendiendo, se inspira. Es un libro muy predicado. Y aquí entonces vemos también que este libro, voy a utilizar este término, termina siendo un poco peligroso porque es muy fácil de leer el libro de Ruth como si fuera una fábula de Esopo, una gran historia de fidelidad y virtud por parte de Ruth, y no ver cómo encaja este libro en la historia general. Recordemos lo que hemos estado haciendo con el estudio de cada uno de los libros de la Biblia. Lo que intentamos hacer con cada uno de estos libros es hacernos las siguientes preguntas. ¿De qué trata este libro? ¿Cómo encaja en la historia de la Biblia y la hace avanzar? ¿Cómo apunta al Evangelio de la Gracia y cómo nos señala directamente a Jesús? No podemos perder de vista cada que leemos uno de los libros, y en el caso de Ruth no podemos perder de vista estas preguntas. ¿Por qué? Porque es muy fácil perder esto con el libro de Ruth, porque es muy atractivo en muchos sentidos. ¿Cómo así que podemos llegar a pasar desapercibido de eso? Bueno, como ustedes saben, la historia de Ruth trata sobre una familia israelita que durante la hambruna se traslada de Israel a Moab para sobrevivir. Allí, los dos hijos que tienen ella y su esposo crecen y se casan con mujeres moabitas. Pero luego ocurre una tragedia. No solo muere el padre de familia, sino que también allí en Moab mueren sus dos hijos. Esto, como deja a Noemí, la madre y esposa la deja sola, viuda, y con dos nueras moabitas. Entonces ella se entera de que la hambruna ha terminado en Israel. ¿Y qué decide? Decide regresar. Se vuelve a sus nueras y les dice, ella les dice, mira, miren, yo las amo, pero la verdad, y esto es muy importante también tenerlo en cuenta, la preocupación que ella tenía era muy válida y muy sensible. La verdad es que si vuelven conmigo, allí serán extranjeras. En ese caso, serán marginadas, mujeres solteras en una cultura bastante dura. Es mucho más probable que encuentren esposos y tengan una buena vida si se quedan aquí con sus familias. Una de las dos mujeres acepta y se queda, pero la otra, Ruth, dice, quiero quedarme contigo, te amo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que vuelve con Noemí y viven en total pobreza y sin familia. Lo que termina sucediendo es que Ruth, por así decirlo, accidentalmente sale a espigar, una práctica permitida por la ley israelita en la que los pobres recogían el grano que quedaba en los campos. Podían llevarlo a casa y hacer el pan. Ella termina en el campo de Booz, quien, de acuerdo con la ley israelita, podía ser un pariente redentor. Y ahora bien, la clave de toda la historia es que, según la ley de Israel, un pariente redentor era un familiar cercano de alguien que había muerto, el esposo de Noemí en este caso. Este podía comprar la tierra que le pertenecía al esposo de Noemí a un gran precio, pero normalmente el pariente redentor también debía casarse con la viuda, y los hijos de ese matrimonio llevarían el nombre del hombre fallecido, no el del redentor. Así que un pariente redentor podía hacerse cargo de la tierra y casarse con la viuda, pero sus hijos legalmente pertenecerían al fallecido. Era una forma de continuar el linaje de un hombre muerto. Vos decide hacer esto por Ruth y Noemí. Como resultado, las redime, se casa con Ruth, tienen hijos, y uno de esos hijos es el abuelo del rey David. ¿Qué significa todo esto? Bueno, primero, esa historia hay que reconocerlo,
es maravillosa porque muestra cómo Dios está al mando de todo. Es interesantísimo ver cómo Él está como bajo está como la cobertura de todas las circunstancias, aún de cosas que parecen accidentes. Esto es obra de Dios. Esto, haciendo un paréntesis, nos debe alentar a saber que aún las circunstancias más complejas son usadas por Dios y Él está en medio de ellas y Él está allí obrando. Él no es ajeno a eso. En segundo lugar, nos muestra que Ruth fue simplemente una mujer fiel. Además, obviamente, que amorosa. ¿Y qué hizo ella? Hizo lo correcto y todo le salió bien. En tercer lugar, nos preguntamos, ¿cómo encaja esto en la historia completa de la Biblia? ¿Cómo encaja? Pues miren, lo interesante aquí es que Ruth y Noemí tienen un problema. Son pobres y no tienen familia. Vos entra en escena y logra integrarlas a una familia. Ruth, que estaba excluida por ser extranjera, ahora es incluida. ¿Y saben qué más? La forma en que fueron redimidas también dio origen al rey de Israel. Como sabemos, Israel necesitaba un rey. Eso es lo último que leemos al final de Jueces. Entonces, pues si lees a Jueces, lo último que dice es, parafraseando, esto no va a funcionar a menos que tengamos un rey. Y tan pronto como llegas a Ruth, ves cómo Dios proveyó el rey, porque Ruth es la bisabuela de David. Así que, en cierto sentido, Israel está siendo sanado. A la vez está recibiendo lo que necesita. Pero también lo están Ruth y Noemí. Ellas reciben lo que necesitan, una familia. Es interesante que el libro de Ruth tiene solo 85 versículos, pero la palabra redimir aparece 23 veces. Y esa es realmente la forma en que deberías predicar o leer el libro de Ruth. Ruth está señalando al Redentor definitivo, que es Jesucristo, quien al hacerse un ser humano, en cierto sentido se convierte en nuestro pariente, pero porque fue a la cruz, es nuestro Redentor. Como Ruth fue la bisabuela de David, ella termina siendo una de las madres de Jesús. Cuando vamos allí a Mateo 1 y leemos la genealogía de Jesús, vemos a Ruth como una de las personas que trajeron a Jesucristo al mundo. Forma parte de su genealogía. Lo que realmente amamos de esa genealogía es que Ruth, una extranjera, una forastera racial, es incluida, llega a ser una de las, llamémoslo así, madres de Jesús. Así que no importa tu raza. Recordemos que Rahab también está en la genealogía. Ella era una prostituta. Así que no importa tu historial, no importa tu raza, si crees, si pones tu fe en el Dios de Israel, entonces Dios puede obrar a través de ti y puede ser parte de la familia de Dios. Así que debes tener cuidado de no ver simplemente a Ruth como una maravillosa historia de carácter moralista. No, tampoco debe verse sobre un modelo de cómo debemos amarnos y ser fieles. No, ¿cómo debemos ver? Debemos ver que Ruth apunta a Jesucristo. Tienes que ver que Ruth estaba siendo usada por Dios para mover la historia hacia adelante, para traer a David, quien señala al Rey Supremo, a nuestro amado, a nuestro Señor Jesucristo. Hoy podemos aplicar esta enseñanza de la siguiente manera. La gracia trasciende barreras. Como Ruth fue aceptada a pesar de ser extranjera, la gracia de Dios está disponible para todos, sin importar su origen étnico, social o su pasado. No hay aquí outsiders en la familia de Dios para quienes ponen su fe en Él. Lo que parece también casualidad en nuestra vida puede ser parte del plan divino. Dios dirige nuestra historia. Dios está obrando incluso en circunstancias que son aparentemente aleatorias para cumplir sus propósitos eternos. Y también debemos ser conscientes que necesitamos la redención. Como Ruth y Noemi necesitaban de un redentor, todos necesitamos a Cristo como nuestro redentor definitivo que nos incluye en la familia de Dios y restaura nuestra herencia espiritual. Hermoso este libro de Ruth, ¿no? Cómo encaja inmediatamente en Jueces y anticipa al último de los jueces, que es Samuel, sobre el cual estaremos hablando en nuestra próxima sección. Dios les bendiga. Hasta pronto.